astronauts to the moon. ¿Te gusta tu ciudad? ¿La cambiarías por un nuevo plan? Aunque no parezca verdad, la realidad supera la ficción, ya que, para 2030, este plan necesita ser realidad, en muchos lugares del mundo bajo el argumento de ciudades verdes, ecológicas o sostenibles. Ahora bien, vamos a ver distintos proyectos realizados a lo largo de la historia para ver qué ha sucedido y a qué tipo de acomodo va el ser humano encaminado. La primera parada que haremos será en la ciudad de Kowloon. Y es que tras la victoria británica en los conflictos del opio, se quedaron con el alquiler de Hong Kong. Pero esta ciudad amurallada llamada Kowloon quedó fuera de las leyes británicas, y todo bajo mutuo acuerdo. El lugar quedó como un pseudo paraíso fiscal, ya que incluso China lo dejó medio olvidado, donde la digitalización no era presente ni todavía tampoco era un hecho. Kowloon quedó en medio de una colonia británica, y el control de China sobre ella quedó a merced de básicamente mucha gente corrupta. Conocida por películas como Bloodsport de Jean-Claude Van Damme o juegos como por ejemplo Call of Duty Black Ops, Kowloon fue un lugar de alta tasa de prostitución y de apuestas. Fue el lugar con más densidad de población registrado por metro cuadrado hasta su demolición, ya en los años 90. Por ejemplo, los ladrones tenían un fantástico lugar donde poder esconderse, siempre en un lugar donde los callejones conservaban la más profunda humedad. Y todo, como es lógico, debido a las increíbles alturas de sus edificios. También el mayor número de dentistas que podían ejercer, obviamente, sin ningún tipo de licencia. Entonces, la pregunta que se hace cualquier persona con un mínimo de raciocinio es la siguiente: ¿por qué tardaron más de 100 años en derribar esta ciudad? Pues como siempre, lamentablemente, el dinero tiene la respuesta, como sucede en muchas ocasiones, que si no en todas, Kowloon, para la mente capitalista, era un auténtico sueño debido a la falta de legalidad que había en sus barrios. Y cualquiera diría, los grandes empresarios buscan leyes, ¿no? Pues al contrario, van a lugares donde la mano de obra es ridículamente barata, y no hay leyes sobre duraciones horarias en el trabajo y seguros, entre otros. Los más caros restaurantes de Hong Kong tenían su materia prima en esta ciudad. Por cierto, bajo unos niveles de limpieza auténticamente ridículos, donde ratas, por ejemplo, paseaban entre alimentos. Está claro que fue un paraíso fiscal para empresas, pero no así para los trabajadores, que algunos de ellos hacían más de 12 horas haciendo relevo también con sus hijos en las mismas habitaciones. Aún así, fue uno de los lugares más productivos hasta su demolición por metro cuadrado en China. Esto puede llevar a pensar, lógicamente, que toda esta ciudad en su conjunto, como modelo exitoso a nivel económico y evasivo, no fue ningún accidente, sino más bien un experimento. De hecho, solo hace falta ver dónde reconocidas marcas deportivas instalan sus fábricas. Lugares, por cierto, no muy lejos de Kowloon. Un ejemplo de ciudad entre comillas ecológica y del futuro se está realizando en Arabia Saudí, llamada The Line. El proyecto, que por cierto ya es una realidad y ya se ha comenzado a construir, tiene como objetivo ubicar a 9 millones de personas en su interior en una línea de 170 kilómetros, donde todas las necesidades estarán al alcance de cualquiera en poco tiempo, como dicen los promotores de dicho proyecto. Por supuesto que tendrán todas las facilidades cerca, ya que el muro, que es más bien, como lo llamaría yo, tendrá un ancho de solo 200 metros de pared a pared. Párate un momento a pensar esto: 9 millones de personas a lo largo de 2 paredes. Y aún no se sabe si podrán salir de ese lugar, porque al ritmo que funciona la pérdida de derechos es posible que siquiera puedan hacerlo. Es más, aunque quisieran, ¿dónde irían? Están en medio de un desierto. Se sabe de trenes interiores para esos 170 kilómetros, pero nada de aeropuertos en los alrededores. Obviamente, cuando se ven las imágenes creadas por ordenador, todo es muy agradable de ver.
Aunque estos trucos de magia basados en cómo llevar a la gente que vive en el campo a las ciudades es tan viejo como por ejemplo la película del Mago de Oz, donde acaban arrastrando a la gente que vive en el campo a las entrañas de las ciudades. Pero hay ciertos detalles que este proyecto no expone, una condición sine qua non, y uno de ellos es el siguiente: ¿cómo va a funcionar la salud mental humana en un lugar como tal? Por ejemplo, ¿qué sentido de identidad van a tener con un lugar que no se ve? Es decir, cuando salgan fuera, lo único que verán será un espejo, donde el desierto saldrá reflejado. O por ejemplo, ¿cómo vivirá un ser humano toda su vida en una sola calle? Llegado a este punto, sería bueno saber dónde estamos para saber dónde vamos. Y para ello vamos a investigar en un experimento que se fraguó entre los años 1970 y 1972, en un laboratorio. Y es que hay razones por las que se experimenta con ratones. Somos parecidos en un 95% a estos mamíferos. Sin ir más lejos, ¿saben qué puede llevar a estrés a un humano simplemente generándoselo a un ratón? Saben que todo ello se replica luego perfectamente en un ser humano. Pues bien, dicho experimento, conducido por John Calhoun y conocido como Universo 25, se preparó de la siguiente forma. Cogieron 4 pares de ratones y les construyeron un lugar idílico. Un recinto grande, con grandes cantidades de agua, comida e incluso materiales para poder realizar nidos. Las condiciones, como no, eran ideales para todos los roedores. Poco a poco empezaron a reproducirse cada 55 días. Cuando llegaron a los 600 roedores, se empezaron a generar jerarquías y donde incluso habían parias. Pero si las similitudes parecen increíbles, ahora empieza lo bueno, porque cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Los machos, en este lugar idílico, dejaron de proteger a las hembras, y las hembras, al ver el desinterés, se pusieron más agresivas. Poco después, así también con sus crías, convirtiéndose en ermitañas. Y luego la mejor parte es la siguiente. Apareció una nueva categoría, que en el laboratorio los llamaron los guapos. Esta nueva categoría se negó a luchar por las hembras o por territorio. Como quedó escrito en el experimento, dice así: los guapos solo comían, bebían, dormían, limpiaban su piel, evitaban conflictos e incluso funciones sociales. Y luego, claro, al final la clase dominante fueron los guapos y las ermitañas. Poco después los ratones se hicieron homosexuales. Y poco después el canibalismo apareció a pesar de tener abundante comida. Llegado el día 1780, el experimento finalizó en este paraíso de los ratones. Y este experimento no es ninguna anécdota. Fue realizado por John Calhoun un total de 25 veces. Y en todas ellas el resultado fue exactamente el mismo. Y es que más anécdotas giran en torno a John Calhoun. Entre ellas, por ejemplo, es la siguiente. Si nosotros vemos parecidos entre los patrones que se dieron entre este experimento y lo que al ser humano está viviendo ahora, más claro lo tenía John Calhoun, que predecía que el destino del ser humano sería exactamente el mismo a los resultados que él se le iba dando con estos roedores. Igual de interesante es el hecho de que la NASA estaba siempre interesada en sus conferencias. Quizás con estos datos nos podemos dar cuenta de que alguien o algo está realizando el mismo tipo de experimento con nosotros. Y no hablo de políticos, porque puesto en la balanza equivalen a la parte del alto linaje que había en estos ratones. Hablo más bien de quien lo ve todo desde arriba. Y si lo ve, es obvio que también será creador, al igual que lo fue también John Calhoun, creando los diversos universos para ratones. No intervino directamente, pero sí observó el destino de estos roedores, que al final del día era el objetivo de este creador. Básicamente, ver el comportamiento, o sea, el día a día. Probablemente nosotros estamos dando el mismo tipo de información a alguien
que a la misma vez es creador. Cabe destacar que cuando estos ratones llegan al final como especie, que es cuando básicamente ya no se pueden reproducir más, porque no tienen estímulos, están al final del ciclo como especie. Y si la situación es equiparable a la del ser humano, quizás también estamos cerca del final, al igual que ellos, ya que, como dijimos antes, dicho experimento se realizó 25 veces con exactamente el mismo resultado. De ahí el nombre, Universo 25. Y dado de que Hollywood y la NASA han trabajado siempre juntos y la NASA estaba muy interesada en las conferencias de John Calhoun, es más que llamativo que Disney utilice un ratón con habilidades humanas. Quizás en este vídeo hemos dado en la tecla de Mickey y Disney, siendo Mickey uno de los mensajes ocultos más tempranos dirigidos al ser humano. Está claro, y es obvio, por qué te manipulan con la forma de la Tierra. Porque si le encuentras los bordes, buscas la salida. Pero si en tu subconsciente te ponen una esfera, ya no tienes la motivación para salir de la jaula. Y muy probablemente estemos dentro de un experimento. Y no tenemos ningún tipo de intención de salir de él simplemente porque creemos que vivimos dentro de una esfera. Dicho esto, ¿qué opináis vosotros de las ciudades de 15 minutos? ¿Las veis agradables, interesantes? A nivel de diseño, desde luego que lo parecen. Pero viendo las similitudes con este experimento que antes hemos visto, donde estaba todo al alcance de estos roedores, la verdad es que no le auguro un futuro muy feliz. Dicho esto, no quería irme sin antes dar gracias a todos los miembros del canal. Un fuerte abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo.